Imaynallan rikushankichik wawqiykuna panaykuna napaykamushunkichik wawqiyki Gilbert Mamani Herrera yachachiq. Kunan unchawpaq rimarimusunchik rurasqanchikmanta willakamusun. Kay chunka iskayniyuq yachachinapi. Chaytan nispaqa qallarimusunchik. Muy buenas tardes, estimados docentes. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra actividad número 12, denominada Rurasqanchikmanta willakamusun. En esta actividad, como es habitual en nuestro caso, vamos a realizar la identificación de los elementos del morfema que vamos a apreciar en estas dos palabras, ¿ya? Que tiene adicionados necesariamente para que le den el sentido bastantes sufijos. Bueno, no bastantes, ¿no? Pero los necesarios como para darle sentido, ¿sí? Entonces, acá tenemos rápidamente identificando. Listo. Hacemos, digamos, la separación. Y acá vamos a, en este caso, resaltarlo de un color verde, ¿ya? Para que podamos identificar cuáles son los elementos, en este caso, que caracterizan no. Listo. Ok. Lo que está resaltado con verde vienen a ser nuestras raíces, ¿sí? Como ya se les había indicado, la construcción de los morfemas en el quechua están originados por la raíz o el nominal, que es el origen o la parte fundamental de cada morfema. Entonces vamos a encontrar en esta primera parte, ¿sí? En esta primera parte un nominal que es rura, ¿sí? Este nominal rura va a dar origen en este caso al sentido de la expresión. Rura es hacer, ¿sí? Enseguida vamos a encontrar los siguientes elementos que los voy a señalar para que podamos identificarlos, ¿sí? Acá tenemos un sufijo asca. Este sufijo establece de que la acción se ha realizado, rurasca, ¿sí? Se ha ejecutado. Entonces, para ello, completado con la raíz rura, significa realizado, ¿sí? Tenemos acá otro elemento, anchik. Este es primera persona, ¿ya? Pero plural, ¿sí? Nosotros, como lo entendemos en castellano. Acá tenemos otra partícula que es un sufijo ablativo, que significa que estamos refiriéndonos a esta conversación, ¿sí? Entonces, para poder entender qué es lo que nos está indicando esta expresión, este morfema, estaríamos traduciéndolo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Rurasca, realizado o hecho, ¿ya? Chik, en este caso, primera persona en plural, nosotros, ¿sí? Lo que nosotros hemos realizado, ¿sí? Lo que nosotros hemos realizado. Manta, de lo que nosotros hemos realizado, ¿sí? Manta es un ablativo de, ¿ya? Entonces, de lo que nosotros hemos realizado, ¿sí? Es la expresión traducida al castellano. Acá vamos a poner rápido nomás.
de lo que nosotros hemos realizado. Listo, ok. Este le vamos a poner color rojo. Listo. Entonces es la expresión en español. Seguimos con el desglose. Vamos a tener a continuación otra expresión, en este caso, que nos acompaña, ¿sí? Huilla es avisar, comunicar. Viene acompañado de ka, mu y sun. Entonces vamos a hacer también igualmente la identificación de estos elementos que lo componen, que vienen a ser los sufijos, rápidamente. ¿Ok? Tenemos acá acompañado la ka, ¿sí? La ka es un sufijo que también va representado, ¿ya?, con la Q también. O sea, ustedes van a encontrar esta expresión así. Así. También van a encontrar así. ¿Sí? Entonces, esta expresión, en este caso que es un sufijo, denota, es un sufijo reflexivo, pero es un sufijo reflexivo benefactivo. Es decir, que reflexionamos acerca de lo que nos beneficia. Entonces, lo que nos está diciendo acá es huilla, es avisar. Ka, entonces, nosotros si hablamos de la raíz huilla, y este sufijo le da un sentido benefactivo y reflexivo, entonces lo que estamos diciendo de que nosotros nos avisamos o nos comunicamos. Hablamos de nosotros, ¿sí? Porque es reflexivo. Listo. Acá tenemos otro sufijo, que es el sufijo, en este caso, es un sufijo direccional. En este caso nos establece una dirección hacia. Entonces nosotros nos avisamos hacia nosotros. Sun. Acá tenemos otro nosotros. ¿Ya? Este es un sufijo de pronombre, ¿ya?, pero en este caso de segunda persona. ¿Okay? Willakamusun, ¿sí? Sunchik. Sunchik, por ejemplo, es rimasunchik. En este caso estamos hablando de nosotros, ¿sí? En este caso, disculpen, no es de segunda persona, es de primera persona en nosotros. Entonces, nosotros nos avisamos a nosotros. En un sentido, digamos, literal la traducción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vendría a significar, digamos, en la traducción al español? ¿Ya? Avisémonos y avisarnos en el buen español, ¿qué significa? Conversar, ¿sí? O comunicar, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer la aclaración, pues, de que nos comunicamos entre seres humanos, ¿no? Simplemente ya decimos comunicar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el quechua hay algunos aspectos que sí merecen y se utilizan con cierta, digamos, profundidad, ¿no? ¿Cuál sería su traducción? Acá le ponemos un poco más grande y acá lo vamos a poner con rojo. Sí, vamos ok. Listo. Okay. Entonces acá Willakamusun, en buen término sería nosotros nos avisamos. Lo podría poner, podría ser comunicamos, ¿no? Entre paréntesis. ¿Listo? Entonces la actividad, el título de la actividad, ¿ya? Vamos a comunicarnos, avisarnos, etcétera, de lo que hemos realizado. ¿Sí? Ese sería el sentido de la orientación de las dos palabras que hemos encontrado en quechua. ¿Ok? Entonces vamos a continuar para poder entender los subsiguientes aspectos. Listo.
seguimos haciendo el desglose de cada uno de los elementos componentes de los morfemas que vamos a encontrar. El título de nuestra actividad, nuestras anécdotas, ¿no? Propósito de la sesión, ¿sí? Expresamos anécdotas relacionadas a las palabras que aprendimos según la consigna de forma secuencial y con sentido, entendiéndose todo lo que se expresa, ¿sí? Vamos a desarrollar esta parte que es los números para recordar. Acá dice, recordemos lo aprendido. Yachaskanchikta yuyarisun, ¿sí? Vamos a encontrar que igual acá, este es un sufijo. Yacha es el sufijo de conocimiento, saber. Ska, ¿ya?, es un sufijo del tiempo pasado, ¿ya?, de lo que se habría, ¿no?, ¿ya?, de lo que se ha realizado. Entonces, kan, anchik, es, en este caso, primera persona, pero en plural, ¿sí? Entonces, acá sería, anchik, acá le ponemos primera persona en plural, y acá tenemos el acusativo ta, que lo convierte en objeto directo, ¿sí? Entonces, rápidamente, vamos a tener acá la palabra raíz, ¿sí? Tenemos la palabra raíz y después acompañado por los elementos que vienen a ser los sufijos. ¿Y qué sufijos encontramos acá? Tenemos un sufijo, el sufijo aska, que es de un sufijo de tiempo pasado, ¿sí? Acá tenemos otro sufijo anchik, un sufijo de primera persona en plural, ¿ya? Y el sufijo ta, que es el sufijo acusativo que convierte en objeto directo la palabra, ¿sí? Que más o menos su traducción es o hacia o a, de lo que a, ¿no? ¿Sí? Yacha es en términos, en el castellano es saber o aprendido, en este caso. Yachaskan, o sea, algo que ya sabemos es algo aprendido, ¿sí? Entonces, la traducción literal sería lo que aprendimos. Lo que aprendimos. Listo, eso sería la traducción literal. Ska está en el pasado, ¿ya? Yachaskan, yachaska, algo que se ha realizado. Chik, lo que hemos, ¿ya?, dimos. Ta, ¿ya?, lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido, ¿sí? Ese sería el significado. Vamos a la siguiente expresión. En la siguiente expresión vamos a tener, en este caso, yuya, es recordar, ¿sí? Este es, y lo vamos a poner con este colorcito para que... yuya es una raíz, ¿sí? Es una raíz. Ri, la ri se llama sufijo incoativo. Es un sufijo de inicialización, ¿sí? Sun, en este caso, es primera persona en plural, ruasun, ¿no?, hagamos, ¿no? En este caso, yuya significa recordar. Entonces, ri, es decir, empecemos a recordar. Empecemos, ¿no? Yuya es recordar. Ri es como que le estuviese indicando, empecemos la acción de recordar. Sun, esa acción de recordar tiene que ser de nosotros, o sea, de nosotros. No de él, ni de ellos, ¿sí?, sino de nosotros. Ese carácter le da sun. Entonces, en castellano, ¿qué es lo que vendría a ser? Lo que aprendimos sería recordemos. Listo. ¿Sí? Entonces, si lo invertimos, ¿sí?, diría recordemos lo que aprendimos. También puede decir recordemos lo aprendido. ¿Sí? Así que no queremos hacer mayor redundancia. El sentido, digamos, no tiene que perderse. Ok, listo.
vamos acá. Vamos a los números. Ya conocemos los números, ¿sí? Ya conocemos que es uj, ¿sí? Iskay, kimsa, tawa, pishqa, soqta, qanchis, pusaq, esqun, chunka. ¿Sí? Y después vamos a empezar a construir a partir del 10 ya números utilizando ciertas reglas de construcción. Como ustedes pueden apreciar en esta parte, este uj, por ejemplo, este uj, ¿de dónde viene? Viene precisamente de acá, porque este es número 11. Y este chunka, ¿sí? Este chunka que tenemos acá es un elemento que siempre va adelante cuando se menciona al 10. O sea, si yo voy a contar desde el 11 hasta el 19, siempre tengo que anteponer este chunka, ¿sí? Entonces, chunka ujnios. En la lógica nuestra, cuando en este caso escribimos, ¿sí? 10 más 1, ¿cuánto es? 11. ¿Sí? Entonces, si 10 más 1 es 11, entonces ya tenemos el sentido, digamos, cómo se construye. 10 más 1 es 11. Entonces, acá nos está diciendo que este 10 viene de acá, y este 1, en este caso, es de ahí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, finalmente nos proporciona la cantidad número 11. Esa es la manera de construir los números desde el 11 hasta el 19. ¿Sí? Vamos a encontrar otra particularidad aquí. Y para eso vamos a tener que trabajar de cero, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que en el 1 se le ha agregado digamos, el elemento ni. Este elemento ni es un elemento neutro, es un elemento cero, conocido en el inglés, en el quechua, disculpe. Y porque es un elemento auxiliar, pero que no tiene un sentido, sino que sirve para apoyar otras construcciones y hacerlas posibles, ¿sí? Fonéticamente también. Entonces, por ejemplo, acá cuando termina en una consonante, ¿sí? En una consonante, en este caso se hace el agregado de la ni. Acá, por ejemplo, sí podemos agregarle. ¿Sí? Pero, ¿acá qué ha pasado? Acá ya no se agrega la ni. Solamente se agrega cuando se produce, se encuentra una consonante. Acá también. ¿Sí? Acá también. Ok, vamos a... Entonces llegamos a la conclusión solamente si adiciona la ni, si es que le antecede una consonante, como es en estos casos. Pero si es que no le antecede una consonante, como es en este caso, se le agrega ya a todos estos números, desde el 11 hasta el 19, el terminal yuj. ¿Sí? Como ustedes saben, el yuj es un posesivo, ¿sí? Es un sufijo posesivo y que en este caso se utiliza para los contadores. ¿Ok? Entonces, creo que ya hemos entendido, ¿sí? Cuando termina en una consonante el número, ¿ya? El número, yo le agrego la ni, como es en el caso de uj, que es 1, y en el caso de 2, que es iskay, en el caso también de
7 que es kanchik, en el caso de 8 que es pusa y en el caso de 9 que es eskon. ¿Sí? Pero en el caso, por ejemplo, de kimsa, que no termina en consonante, sino en vocal, ¿sí? Solamente le adiciono la yu y omito la ni. ¿Sí? Es una regla para la creación, ¿sí?, de números a partir del número 10. ¿Sí? Hecha esta aclaración, ya sabemos que tenemos que anteponer el chunka, que es el 10. Ya habíamos hecho la construcción simbólica que se tiene que entender. Entonces tenemos chunka iskainio, 12. Chunka kimsayo, 13. Chunka tawayo, 14. Chunka pishkayo, 15. Chunka sohtayo, 16. Chunka kanchikniyo, 17. Chunka pusajniyo, 18. Chunka eskonniyo, 19. Iskay chunka, que es 20. ¿Sí? Ok, entonces un poco acá también ya habíamos hablado con respecto a los sufijos que componen esta expresión. ¿Sí? Ok, vamos a seguir con la identificación de otros elementos más. Acá tenemos otra expresión, ancha apaichasca rimaikuna. Ancha es un elemento, ¿ya? Es un adverbio digamos, de cantidad, ¿ya?, pero que es aplicado a cantidades cualitativas, ¿sí? Como por ejemplo, si decimos en castellano, ¿no?, es bastante amoroso, dicen, ¿no?, es bastante respetuoso, ¿sí? Eso no podemos medir. Otra cosa es decir, tiene 10 grados de temperatura, ¿sí? Otra cosa es decir, tiene 34, en este caso, de calzado, ¿sí? Digamos, adverbio de medida es utilizado solamente para medidas o referirse a medidas de carácter cualitativo, ¿sí? Si no diríamos achka, ¿sí? Achka, como ustedes saben, el otro término, achka, ¿sí? Disculpa, achka, ¿sí? Achka es un elemento de cantidad. ¿Entendido? Entonces, no vamos a tener ningún inconveniente si es que utilizamos de manera apropiada estos dos elementos. Hecha la aclaración, vamos a en este caso, proceder con el desglose. Dice ancha, apay. Apay es llevar, ¿ya?, que se lleva, ¿sí? Es una raíz. Listo. Listo. Acá tenemos la K, que es el reflexivo, el sujeto el sufijo reflexivo, ¿sí?, que beneficia, sufijo reflexivo benefactivo. Cha, este es el sufijo factivo. Ya, van a encontrarlo ya quizás en quechua intermedio. Ese cha es un sufijo factivo que convierte, digamos, en algo que beneficia o hace, ¿no? Por ejemplo, huasichay, ¿no? Huasi es casa, pero si tú le pones cha, huasichay, es hacer casa, ¿sí? Entonces, este es como que llevar, ¿sí? Llevado, ¿no? Entonces sería llevado, ¿sí? Apaichasca, ¿no? Este asca es un sufijo, en este caso, completativo, ¿ya? O una acción que ha terminado, ¿no? Huaycosca, ¿sí? ¿Qué más?
Llank'asqa. ¿Ok? Entonces, estos elementos nos van a ayudar a que podamos definir esta palabra, apaychasqa, dice. Bastante llevado, rimay es hablar, y ya conocemos el kuna, que es un, en este caso, pluralizador. En castellano, si ustedes me preguntan, más o menos qué es lo que significaría, sería, vamos, bastante, llevado, llevados, palabras. Y acá si lo ponemos con un sinónimo, llevado, usado, acompañado, etcétera, ¿no? Vamos a poner usados. Sinónimo. Bastantes usadas palabras, o palabras bastante utilizadas, ¿sí? Ese sería el significado, ¿sí? Palabras bastante utilizadas, bastantes usadas palabras, ¿sí? Más o menos lo he querido establecer en el mismo orden, pero como ustedes saben, en el quechua se maneja en otro orden, ¿sí? En el caso de las expresiones, ¿no? ¿Ok? Primero va el sujeto, después va el objeto, y finalmente va el verbo, ¿sí? En este orden generalmente se hacen las construcciones en el quechua de las oraciones. Por eso hay veces estos órdenes varían. Ok, habiendo ya identificado el orden, vamos inmediatamente a las palabras, que es lo que nos interesa. Pájaro, Pakari es amanecer o también nacer, ¿sí? Entonces vamos a entender de que esta es la palabra raíz, ¿sí? Palabra raíz. In es tercera persona, lo convierte en tercera persona. Ya hacemos toda la N es tercera persona. Y finalmente, vamos a tener acá cama, que es un sufijo limitativo, ¿ya? Hasta, que significa, se traduce hasta. Entonces, en el quechua, mañana, hasta sería, ¿no? Y si lo invertimos, sería hasta mañana, ¿sí? Esa mañana, acá se hace la aclaración, ¿no? Ese mañana no es mío, manan no hakchu, ni tajkampakchu, sino es un mañana de todos, por eso está en tercera persona, ¿sí? Entonces, hasta ese mañana, que es el mañana de todos, ¿sí? Entonces, ese sería el significado hasta mañana, pakarinkama. Acá es mincha. Mincha es pasado mañana. Acá no está utilizando pasado mañana y utiliza el sufijo kama, que es hasta también, un limitativo, hasta pasado mañana. Chaymantataq pitaq willasunkiri. Pitaq quién, pitaq pi. Este es pi, es una persona, digamos, es un verbo, es una palabra que significa quién, y después utiliza el sufijo taj, ¿ya? Es un sufijo contrastativo. Este sufijo contrastativo significa, digamos, que va a hacer una acción y espera que el otro, digamos, observe o sea testigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pita, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cheinalla, no katak llankasaq kanri kawanki, otak kawawanki, ¿ya? Dice, ahí nomás, yo a trabajar, tú me vas a mirar, ¿sí?
Entonces ahí genera un contraste. Acá tenemos otra palabra, huilla, avisar, es una palabra raíz, ¿sí? Es una palabra raíz. Sunki, sun es segunda, es plural en este caso, vamos a entender plural de primera persona, ¿ya? Y este ki, sunki, se está refiriendo a la segunda persona. Se está refiriendo, en este caso, como persona, como sujeto, a ti, ¿ya? Al segundo sujeto, es un pronombre de sujeto. Ki. Iri es un interrogativo, ¿sí? Un interrogativo completativo. No es completativo, es un interrogativo que necesita y está a la espera de que alguien responda. Alguien más pueda completar algo. Y en este caso, en nuestro castellano, se entiende como una pregunta, ¿no? Alguien te hace una pregunta, ¿y por qué? Porque espera una respuesta. Ese sería, digamos, el sentido, ¿no? Entonces, pitach willasunkiri, ¿ya? ¿Sí? Entonces dices, ¿quién te ha avisado? ¿Quién te avisó? ¿O quién te comunicó? Acá vamos, haku, es una palabra, es una partícula, haku, vamos, y hakuchu es un interrogativo. También puede ser un negativo, este hakuchu, pero es en este caso un interrogativo. ¿Vamos? ¿Sí? Y quien responde dice, haku. ¿Sí? Entonces, son dos vamos, ¿no? Ya. Pero como ustedes ven, cuando está con chu, obviamente es la pregunta de alguien. Y si tú le respondes, es para responder esa pregunta, ¿no? Entonces le dices, haku, vamos. Entonces ustedes me preguntan, ¿y por qué el haku acá está solo? Es que el haku solo significa vamos. Pero si tú le dices hakuchu, lo estás haciendo en pregunta. Y si tú preguntas a alguien, le dices, vamos, y esta persona... bueno, tú le dices, ¿vamos? Y la persona a la que le estás diciendo vamos, te responde, vamos. Pero ya es sin interrogación. En este caso es el mismo, digamos, la análoga explicación. Uyarispa. Uyari, escuchar. Spa es un sufijo de subordinación aproximativa, en este caso anticipativa. ¿Sí? Y bueno, ustedes se preguntarán qué cosa, ¿no? Es que acá este aspa siempre se utiliza para completar con algo, ¿sí? Uyarispa, es como acá diciendo, escuchando, ¿qué? ¿Escuchando qué? Escuchando se aprende, escuchando se disfruta, escuchando se escucha, ¿sí? Entonces, este sentido de qué, después de hacer una reacción, porque esto no es pregunta, le da este sentido. Por eso se llama subordinación, es una subordinación verbal, subordinación, ¿ya?, aproximativa anticipatoria. Eso quiere decir que yo voy a decir algo, ¿ya?, que es escuchando, uyarispa, ¿ya?, y voy a adicionar otra cosa más para que se complete la oración. Por eso es una subordinación. Entonces, ¿qué cosa voy a completar? Uyarispa yachasunchik. Escuchando, aprendemos. ¿Sí? Entonces acá les voy a poner el ejemplo, ¿no? Quizás un poco. Yacha sunchik. ¿Sí? Le voy a poner un poquito más pequeño. Listo. Acá hay dos verbos, escuchar y aprender. Este verbo que va antes, por eso es subordinación anticipatoria, está antes, por eso es anticipatoria.
Y subordinación, ¿por qué subordinación? Porque está subordinado a este verbo, que es yachasunchik, aprender. ¿Ok? Entonces, primero se escucha y después se aprende. ¿Entienden, no? Entonces, digamos, esta partícula de sufijo cumple esta función. Kutichi, vamos acá otro. Kuti es volver, ¿ya? O de volver. ¿Ya? Kuti, kutisunchik, dice, ¿no? Vamos a volver. Pero este chi es un sufijo causal. ¿Ya? Es un sufijo que ocasiona algo, que causa algo. ¿Qué es lo que causa? Causa lo que el nominal indica. ¿Ya? Por ejemplo, guanyuchi. ¿Ya? Guanyu es muerte, ¿no? ¿Ya? Pero cuando tú le dices guanyuchi, por ejemplo acá, guanyuchi, guanyuchi, ya. Guanyu es muerte, pero si tú lo pones guanyuchi, guanyuchi es hazle morir, ¿sí? O sea, digamos, Koeta Wanyuchi, dice, ¿no? Haz que se muera, ¿no? Asfixiale, algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces produce a este verbo morir como le da como un sentido de matar. Es diferente, ¿no? Morirse que matar, ¿sí? En el castellano, pero en el quechua, agregándole este sufijo, podríamos provocar en este caso que esta palabra guanyu que es muerte, ¿ya? O morir, tenga un sentido de matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chi, digamos, es un sufijo que genera una causa, pues el sufijo causal, de lo que el nominativo dice. ¿Sí? Después vamos a un poco a ahondar sobre ese tema. Pero en este caso, kutichi, digamos, kuti es volver. ¿Ya? Pero si yo le digo kutichi, entonces le estoy indicando qué es lo que causa, es como indicarle de que el acto que puede causar volver es una respuesta. Vamos a entenderlo de esa manera, ¿sí? Entonces, kutichi es respuesta. Ahora, no, usted me dice, ¿y por qué te ha sido de respuesta volver, no? Es que volver es una cosa, pero si tú le dices ese acto de volver, ¿qué cosa es? Es o sea, entregas una respuesta, ¿sí? Es un poco difícil de entenderlo, pero analizando con paciencia vamos a encontrarle el sentido. Pero eso es lo que causa precisamente este sufijo chi. Ok. Seguimos con la pregunta tapui. Pregunta es una palabra en infinitivo, es pregunta. Kallari empieza, tukuy termina, mañakuy, ¿sí? Mañakuy en realidad tiene un sufijo. Maña es la raíz, ku, en este caso es en primera persona, ¿ya? Pero en este caso es exclusivo, no es inclusivo, exclusivo. Entonces lo que estoy diciendo, préstate, préstense ustedes, algo así, ¿no? Mañakuichik o tú préstate, ¿sí? Entonces está refiriéndose a un sentido exclusivo, ¿sí? Dentro de nosotros tú préstate. Listo. Kai hina. Kai, aquí. Hina. Como es un sufijo, acá está yendo como el sufijo comparativo, ¿sí? Este sufijo es comparativo. Es decir, por ejemplo, nokajina takiwa. Como mi debes tocar, ¿sí? Ya. Nokajina rimawa, ¿sí? Como mi debes hablar. Y acá dice, acá puede decir, digamos, kaijina yankawa, ¿sí? Como esto debes trabajar, ¿sí? Kaijina yankawa, yanka y es trabajar, ¿no? Kaijina yankawa, ¿no? Y este sufijo ta
sabemos que es el sufijo acusativo de objeto directo. ¿Sí? Mana chay hinataka, dice, no, no, chay es, kai es aquí, chay es allá, ¿sí? O aquello, eso, ¿sí? Dice, no como eso, no como eso, dice. Chay es un sufijo, hinata, hina es un comparativo que hemos hablado antes ya. Taka, acá está ta, es el objeto directo, el acusativo, y acá tenemos el topicalizador, ja, que le da sentido como que ese es el centro del tópico, ¿no? Es topicalizador. ¿Sí? Mana chay hinataka, dice. Cuidado, no como eso, no como eso. Ese es el tema de discusión. ¿Sí? Ok, vamos a esta parte, ya que es la construcción de las oraciones. ¿Sí? Entonces, acá dice, simi kunata, simi, listo, acá tenemos ku, nata. Entonces, vamos haciendo el desglose. Niki chasca, niki, rimaikunata, acá tenemos otro, listo, tari, sunchik, listo. Ok, rápidamente. Simi es una palabra raíz, ñiqui, una palabra raíz, ¿sí? Rimay, una palabra raíz, tari, una palabra raíz. Todos los resaltados son palabras raíces. El resto son sufijos. Entonces acá simi es palabras, ¿sí? En quechua es palabras. Ustedes pueden decir que es runasimi. ¿Y por qué dices runasimi? Dice, es la palabra del hombre, ¿no? Pero a veces se puede entender como lengua, ¿sí? ¿Ya? Pero para fines de lo que es escritura, de acuerdo a lo que establece el Yachana Maito, que es el libro de gramática quechua del Ministerio de Educación, establece de que tenemos que, en este caso, respetar esta construcción de que simi es palabra. Ok, entonces vamos con las raíces. Las raíces, acá tenemos la primera raíz, kuna. Ya sabemos que kuna es, en este caso, un pluralizador, ¿sí? Ya sabemos que es pluralizador. Ta, ya sabemos que es, en este caso, un objeto directo, digamos, un acusativo. Es como decir, por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? Y todos señalamos, estamos hablando de él, por eso es acusativo, ¿sí? Entonces, en lenguaje es el objeto directo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de las palabras, dice. Ok, en este caso dice. Listo. Entonces, simi ku es palabras, ta es, en este caso, el objeto directo, es la parte central. Ñiquesca, ñiqui es, digamos, separado, disperso, algo que ya está ordenado, ¿no? Cuando tú encuentras una oración está ordenado, ¿no? Pero alguien lo ha desordenado. Eso es, estas palabras por eso están desordenadas acá. Ñique, cha, ¿sí? Es un factivo, cha. En este caso está refiriéndose de lo que está acá destruido. Es como que lo convierte en un hecho concreto, ¿no? Aspa, ¿ya? En este caso ya sabemos que el aspa es un
sufijo de subordinación aproximativa, anticipatoria en este caso, ¿sí? Lo que está, acá nos está diciendo lo que está desordenado. ¿Qué es lo que está desordenado? Rimay es hablar, kuna es plural, ta también están como objeto directo, ¿ya? Y acá tari es encontrar, sunchik, en este caso, sufijo sunchik es primera persona en plural, en inclusivo, nosotros, ¿sí? Acá también lo vamos a marcar, plural, pluralizador, objeto directo, sufijo factivo, en este caso para verbos. Este es el sufijo de subordinación anticipatoria, ¿sí? Entonces, en buena medida en español, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Si ustedes me preguntan, ¿no? Dice, las palabras acá vamos a poner. Vamos a tratar de ver las palabras. Las palabras. Acá lo voy a poner ya. Ya está. Acá dice las palabras. Digamos acá Nikchaska es separadas, vamos a poner separadas, ¿sí? Las palabras separadas. Rimaikunata, ¿qué cosas son? Oraciones, ¿sí? Simi es palabra, rimai es oraciones, ¿ok? Tarisunchi, encontremos, listo. Las palabras separadas, acá podríamos hacer, en las oraciones o de las oraciones, encontremos. ¿Sí? Y encontremos ¿qué cosa? Encontremos estas palabras que están separadas y le encontremos la oración, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Simikunata, nikichaska, rimaikunata, tarisunchi, ¿no? Entonces dice, las palabras separadas, ¿ya? Separadas, ¿ya? Pero estas separadas, ¿para qué dice? ¿Para qué? Por eso aspa, ¿para qué? ¿No? Está esperando algo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Para qué? Para encontrar, tarisunche, que es encontrar oraciones. Dice, encontremos oraciones. Encontremos oraciones de las palabras separadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Encontremos oraciones de las palabras separadas. Bueno, ese es el sentido, ¿no? Entonces, encontrar oraciones de las palabras separadas, obviamente para ese proceso tienes que juntarlas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a construir rápidamente las palabras. Acá. Primero, acá vamos a un principio. Primero, el sujeto, ¿sí? ¿Cómo se ordena? Primero el sujeto. Al fondo. Vamos, primero el sujeto. Después del sujeto, ¿cuál sería, digamos, lo más estratégico? Si yo sé siempre que el verbo va al final, entonces lo que hago yo, por estrategia, lo pongo el verbo al final. ¿Sí? Ok, entonces acá tenemos listo. Y acá le ponemos el objeto. El objeto es coca. Warmika, warmi es mujer. Coca es coca. La coca de chachar, ¿no? Y ranting es comprar. Entonces, ichai
puede ser acá. Este es un adverbio. Ya, chay. Aquella, ¿no? De dirección, ¿no? Warmika chay kukata rantin. ¿Sí? Tiene sentido. Warmika chay kukata rantin, dice, ¿no? Es como decir, la mujer compra esa coca, dice. Bueno, podríamos decir que es una coca especial para mujeres, ¿no? Le da ese sentido, en realidad. Vamos con la siguiente. Igual, vamos. Acá, a ver, tenemos acá mama. Mi mamá es un sujeto, rápidamente. Un verbo necesitamos. Un verbo para ponerle en este caso al final. En este caso, waiku puan. Waiku es cocinar. Le pongo acá el verbo y al medio, ¿qué es lo que va a ir? Van a ir los objetos. ¿Ya? Acá está un elemento. En este caso, modificador del objeto directo. En este caso, nos dice mamaika sapapunchao papata waikupuan. Ok, este sería el orden. Acá, igual manera, nos apresuramos. A ver, Heilu mikun waipata atojka. Ato es zorro, ¿sí? Es el sujeto. Entonces vamos a ponerle el fondo. Listo, es el sujeto. Pero también tenemos otro sujeto. Ya, Waipata. ¿Sí? Pero acá tenemos que tiene con el ja, que es el topicalizador. Entonces estamos hablando de el zorro. ¿Sí? Estamos hablando del zorro. Teniendo el topicalizador, vamos a ponerle al final mikun, porque sabemos que el verbo va al final en el quechua. Entonces, hualpa le bajamos porque es un objeto. Quillo, ¿sí? Es un calificativo en este caso del objeto. Está calificando de qué color es. Quillo es amarillo. ¿Sí? Atojka, quillo hualpata, mikun. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir de que el zorro come la gallina amarilla. Ok, seguimos. Acá tenemos otro, ñocaca, yo. Ñocaca. Vamos a poner un verbo. El verbo mikurkamuni es comer. Lo ponemos al final, siempre va el verbo al final. Quinoa es un objeto directo. Lawa modifica ese objeto directo. En este caso, nojaka quinoa lawata mikurkamuni. ¿Sí? Seguimos con términos. Ya habíamos descifrado el significado de esta oración anteriormente. Y vamos acá. Alpawan. Alpa, fuerza. Wan, con fuerza. Es un sufijo instrumental. ¿Sí? Entonces, con fuerza. La fuerza es como un instrumento, ¿no? Por eso se llama sufijo instrumental. Alpawan, con fuerza. Alpa, fuerza. Wan, sufijo instrumental, con fuerza. Achwan. Achwan es con más de lo que ya hay, ¿no? Achwan alpawan, es decir, con más fuerza. ¿Sí? Es el mismo sentido. Uyarina. Dice, uyarina kunkapi, dice, ¿no? Uyari
Uyay. Uyay es escuchar. Ri es la acción, el verbo de escuchar. Vamos a separarlo rápidamente acá. Rina es el concretador, es un sufijo concretador, es decir, algo que sirve para escuchar. ¿Sí? ¿Qué algo que sirve para escuchar? Audífonos, bueno. Kunkapi, dice. Kunkapi. En el cuello, ¿no? Como para que se pueda escuchar. ¿Sí? Ama caparispalla, dice. Ama capari. Capari es una palabra. Escucha, gritar. Spa, ¿ya? Es un sufijo de subordinación anticipatoria. Ya es un sufijo limitativo, terminativo en este caso, sin gritar. Digamos, ama caparispalla, dice, o sea, no grites, o sea, ahí no más, no más, ¿ya? Cuando dice ya. Sí, sí. Yuyay yawan, dice, ¿no? Yuyay es conocimiento, ya. En este caso, con ese conocimiento nomás. Wan es un instrumental. Con ese conocimiento, con ese conocimiento. ¿Ok? Alguien, bien. Mi, en este caso, es el validador de primera persona. ¿Sí? Es un sufijo atestiguativo, se llama, de primera persona. Entonces, allí, si tú ves directamente algo que está bien, tú dices allí, y tú puedes atestiguarlo porque tú has logrado observarlo. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo ves, es allí, que tú lo has visto. ¿Ya? Mai, Mai allí, me dice, ¿no? Mai, ¿cuál? ¿Cuál está bien? Mai allí, kaika chakaika. Este o este, ¿no? Puedes preguntar a alguien, ¿no? ¿Cuál está bien? Entonces, pero ese hecho de preguntar cuál está bien es pues en el acto, ¿no? O sea, ahí ustedes mismos están apreciando, ¿no? No están hablando de forma reflexiva, ¿no? Kunanka, ya, kunan es ahora, ¿no? Ka es el topicalizador, ka, que hemos hablado. Ashwan, Kunanka, Ashwan alguien, dice, ¿no? Ashwan ya habíamos mencionado acá que es un adverbio, ¿sí? Digamos, de magnitud, ¿sí? De mejor. Alguien, bien. Ahora está, Kunanka Ashwan alguien, o sea, ahora está mejor. Ahora sí está bien, ¿no? Acá, bueno, le dice, sí está bien, ¿no? Ahora sí está bien. O sea, está mejor que antes. Listo. Yaikui es ingresar, yoxi, salir. Acá, por ejemplo, tenemos muyurik. Muyurik pi. Muyurik es con esta acá. Muyu, bueno, vamos a entenderlo ya. Con esta acá. Ya. Muyu es dar vuelta. Di es algo que está en proceso, o sea, está, digamos, empieza el acto, ¿no? Ya, que tiene que arrancar, ¿no? ¿Sí? Es un incoativo, se llama. Ig, esta ig, es un agentivo para verbos, no, es un agentivo deverbativo, se llama, ¿sí? Para, en este caso, nominales, para sustantivos, ¿sí? Que significa que le da el grado de oficio, de ejecutor, de responsable, algo que hace eso, ¿no? Entonces, muyurik es algo que da vuelta. Pues, ¿qué cosa da vuelta? No se puede ser un trompo, puede ser un motor, etc., ¿no? Pi es un locativo. So, en, ese círculo tiene que hacerse en ese espacio, ¿no? Chura
poner kuy, kuychik, pónganse ustedes, ¿no? Kuychik. Este ku también es un reflexivo, ¿ya? El reflexivo benefactivo de quienes se esté hablando, ¿no? Entonces, si estoy hablando a una segunda persona, estoy hablando de ellos, ¿no? Churakuychik, ¿no? Entonces, finalmente nos estaríamos refiriendo, pónganse en círculo, ¿no? Estoy hablando de ustedes, que se pongan en círculo, que pueden ser mis alumnos o mis subalternos, pero estoy diciendo que se pongan en círculo ahí mismo, ¿ya? No quiero que se vayan a otro sitio o hagan un círculo por allá, por allá. Ahí en ese espacio mismo tienen que ponerse en círculo. Entonces, ¿cómo se logra construir, no? A través de una cantidad necesaria de sufijos, digamos, se le da un sentido explícito, suficiente como para entender a través de sufijos. Interesante, ¿no? Aisakuypi, churakuychik. Aisa es levantar. Levantar. Kuy. Ku es reflexivo. O sea, reflexivo. Pero beneficia a quién. ¿A quién me estoy refiriendo? Bien, supongo que me estoy refiriendo a alguien más que van a ser las segundas personas. Aisakuy. Kuy es una acción. ¿Sí? Sí, en infinitivo lo está poniendo. En. ¿Ya? Aisai, del cuerpo. En el cuerpo, refiriéndonos al cuerpo. ¿Qué parte de nuestro cuerpo puede levantar? Solamente las manos, ¿sí? Porque está diseñado para eso, ¿no? Entonces, en las manos, estamos hablando, si es las manos, en las manos, churakuychi, en las manos pónganse. Entonces, eso quiere decir, si lo entendemos, en el castellano, es cogerse las manos. Churakuychi. Chura, ponerse, kuychik, ¿ya? Este es reflexivo, ¿ya? De ellos mismos, que se refiere, y chik, en este caso, de la churakuychik, ¿no? Está hablando en plural. ¿Sí? Vamos, otro. Ñaupajman. Ñaupaj es una sola palabra. Man, hacia, es un hilativo. Hacia una dirección, ¿no? Entonces, hacia una dirección es, en el castellano se pueden tener para. Ñaupaj, y ñaupaj es adelante, el primero. ¿Sí? Los primeros. Por ejemplo, es ñaupaj runakuna. Ñaupaj runakuna. ¿Quiénes han sido los primeros antes de nosotros? Nuestros abuelos, ¿sí? Se han dado cuenta del sentido. En el castellano es a la inversa, ¿no? Los abuelitos están atrás de nosotros. Pero en el quechua, esa es la orientación, ¿no? Antes de nosotros, ¿quiénes han estado? Han estado nuestros abuelos, ¿sí? Listo. Jepaman. Jepa es atrás, hacia atrás. Man, para atrás o hacia atrás. Para atrás, acá por ejemplo dice, para atrás, ¿no? Hacia atrás. Este man siempre establece una dirección, ¿ya? Hacia lo que dice la palabra nominal. Makikita ojari. Maki es mano. Maki. No, está maki es mano. Ahí es, maki es mano. Maki es mano. Iki, segunda persona. Ta, estamos convirtiendo en objeto directo, en el acusativo. Listo. Oka, okari. Okari. Okari es levantar, ¿no? Y cuando te está diciendo okari es esa y, ¿ya? Vamos a considerarlo en este caso como una expresión de orden, ¿sí? Es una expresión, digamos, rimari, takichun, dice, ¿no? Que toquen, ¿no? Añimpunchau kachun, que sea un buen día, ¿no? Sí, es un imperativo.
Ok, le da ese sentido, ¿no? Kamachi es ordenar. Wahyay, llamar. Kutichi, responder. Kutichipuay, regrésamelo. Luniskama, acá hay una refonolización, ¿no? Del lunes español que entendemos, ¿no? Ya vamos a hablar más después de eso, ¿no? Tupananchik, tupananchik. Tupana, está convierto en concreto, o sea, algo para encontrarnos, digamos, o la próxima, digamos, algo donde nos encontramos es un tiempo, no es un espacio, ¿no? Chik es en plural, kama, hasta que nos encontremos, ¿no? Allí punin, rexikuiki, ¿no? Puni, este es este sufijo en este caso, es un sufijo que cerciora, establece de que efectivamente, ¿no? Efectivamente algo se ha producido. Ese se llama un sufijo certitudinal. Sufijo certitudinal puni. ¿Sí? O sea, siempre está bien, dice, ¿no? Siempre, o sea, a veces escuchamos, ¿no? Sí, no, está bien, él siempre está bien, algo así, ¿no? Entonces es un certitudinal. Rexikuiki, rexi, conocerse, ku, segunda persona, ya, ki. Ahí está la segunda persona, rexikuiki, ¿no? Amajinachu, kai, no seas así, es una expresión muy utilizada por el quechua. Ok, mis estimados colegas, muchísimas gracias. Esto correspondería a esta sesión. Hasta la próxima sesión.